Federico Martínez, soy licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Derecho por la UNAM, por la Facultad de Acatlán. Entonces, hablando ahorita de equipos multidisciplinarios, me invitaron para darles este taller. Por eso me agarro ahorita en curva, porque yo entiendo que ustedes son trabajadores sociales, o la mayoría. Entonces, alguna vez yo participé también en alguna conferencia. He tenido amplia experiencia en temas que tienen que ver con el trabajo con personas vulnerables. Entonces, y bueno, pues me he venido desarrollando en ese ámbito. Taller, la conferencia que va a pasar ahorita, pues es Fundamentos para la Constitución y Fortalecimiento de Organizaciones Civiles. Por lo que escucho aquí, ya hay algunos que tienen una C, una organización y demás. ¿Quiénes son los que están en esa situación? Nada más, ok, pues dos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar en términos generales, vamos a tocar todos los puntos referente a la Constitución, un poquito al fortalecimiento, pero pues sí es un tema bastante amplio, va muy ligado también con la presentación de los proyectos, o sea, tanto cómo nosotros vamos a constituir una AC, una organización, y para qué vamos a hacer esta organización, porque a veces confundimos mucho y efectivamente lo que nos comentaba el anterior compañero, pues es que de repente empezamos con un fin y terminamos con miles, ¿no? Entonces, pues ya lo bueno es que este tipo de diplomados y demás nos ayudan a ir sistematizando, a irnos entrando. Y bueno, pues ahí lo que comentaba, ¿no? De repente yo como trabajador social pensaba que podía hacer todo, que tenía que hacer todo, y pues llega un momento en que no, en que vio que la participación y el vincularse con otro tipo de sectores y demás, pues es fundamental. En este caso, pues igual, yo coincido, yo tengo esa intención, inclusive estoy pensando en iniciar la maestría en trabajo social, entonces creo que sería el complemento ideal con mi carrera de ciencia política y de derecho. Entonces eso me va a encaminar mucho mejor, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar. Sí, la siguiente, por favor. Ok, bueno, vamos a ver el marco legal general. Obviamente, como en toda organización y demás, pues nosotros tenemos que tener los elementos para saber qué es lo que nos ampara, independientemente de que nosotros tengamos el interés en ayudar a la gente, a la comunidad y demás, pero sí debemos de tener pues claro cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, y en el ámbito legal pues nos vamos a guiar. Ahorita les voy a decir cuáles son las leyes. Ley Federal de Fomento a las Actividades del 2004, que decía el compañero. Tenemos que hacer el autodiagnóstico de nuestra organización, o sea, qué, para qué, por qué la vamos a hacer, ¿no? Sí tenemos que tener muy claro esa parte, porque de ahí se va a derivar, obviamente, en la ley, en dónde vamos a encuadrar nuestra organización. No podemos como que ampliarla y como querer hacer todo, porque hay diferentes programas, proyectos para cada una de las organizaciones. Ahorita lo vamos a ver. Anteriormente se podía dar presupuesto, había varios programas para nosotros ingresar proyectos y que esos a su vez pues los desarrolláramos para ayudar a ciertos sectores, y ahorita ya se acotó esa parte, ya solamente se tiene que elegir específicamente el que les convenga más a nuestra asociación. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos bien claro cuál es el autodiagnóstico. Aspectos laborables básicos, igual también a veces estamos inmersos, aunque no queramos, en este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Pues porque tenemos relación con gente, con voluntarios, que a veces al nosotros no tener claro esta parte, pues creemos que ya poniéndoles, son voluntarios, pero les ponemos un horario, les ponemos acciones, actividades y demás, y nosotros vamos creando un vínculo laboral. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, pues, por ciertas circunstancias ya no prescindimos de ellos, y es cuando vienen las demandas. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Ahorita vamos a ver el cómo podemos nosotros
evitar esa parte, ¿no? Que siempre pues, es desagradable. Ustedes saben que en el ámbito legal, laboral, bueno, pues siempre va a tener la razón el trabajador, ¿no? Al menos aquí en México las leyes están creadas para pues favorecer al trabajador, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que saber cómo podemos nosotros ahí no darle la vuelta, sino más bien evitar esas cosas. Ajá, que también se dan. Régimen y obligaciones, aspectos fiscales básicos, régimen y obligaciones, diferencia entre régimen lucrativo y no lucrativo, donataria autorizada, cómo vamos a llegar a ser una donataria autorizada, para qué nos va a servir, y marco legal fiscal, pues que viene con la ley antilavado, ley de protección de datos personales. Todos estos elementos del 9, pues tienen aparentemente, por ejemplo, lo de ley antilavado, ¿no? Pareciera que a lo mejor es para asociaciones que manejan un recurso muy elevado y demás, sin embargo no, todas tienen que estar dentro de tienen que sujetarse a esta ley, así como la ley de protección de datos personales, porque nosotros cuando iniciamos una SED, pues normalmente la iniciamos pues con proyectos pequeños, vamos trabajando en comunidades, pero pues hay casos en cuando ya crecen más, entonces todo este tipo de elementos se van tomando mucho más importantes. Ajá. Ok, bueno, vamos con la que sigue. Ok, bueno, el objetivo de este primer módulo es entender las principales obligaciones legales de las organizaciones. Aquí vamos a nosotros a vislumbrar las necesidades jurídicas de las organizaciones y obviamente la construcción conjunta del conocimiento, saber a quién y cómo pedir asesoría jurídica pro bono. Eso también es importante. Esto es que nosotros tengamos ese conocimiento de a quién vamos a poder pedir este tipo de asesoramiento. Esto tanto las dan las instituciones como nosotros mismos las podríamos crear, en el caso, por ejemplo, de abogados. No, en el caso yo, por ejemplo, que me junto con un grupo de compañeros abogados y damos este tipo de asesorías, bueno, pues esto se le llama pro bono y sin ningún tipo de interés lucrativo. Ajá, entonces ahí nosotros podemos crear una red para poder nosotros ayudarles a este tipo de asesoramiento para la creación de estos organismos. Ok, la siguiente, por favor. Ok, bueno, los servicios de pro bono pues son los que les digo. ¿Cómo detectar una organización? Pues tiene que ver obviamente con el crecimiento de las organizaciones, el cómo ustedes van a trabajar en las comunidades. Tiene que ver también con el asunto fiscal, el cómo ustedes van a tener que hacer sus comprobaciones, el cómo van a tener que estar enviando todas sus actualizaciones, para que no tengan ustedes un problema posterior. Si ustedes no hacen este tipo de aclaraciones, actualizaciones, posteriormente van a tener dificultades en cuanto vuelvan a tener a querer llenar algún requisito para algún otro proyecto. Okay. La que sigue, por favor. Bueno, el marco legal general tenemos que son los tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Mexicanos y la Ley de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil. Este es el marco legal que nosotros vamos a tener. Independientemente de lo que les decía, de que tengamos el interés, que tengamos pues sí, que tengamos este interés en ayudar a la sociedad, pues nosotros lo tenemos que fundamentar. ¿En dónde? Bueno, pues en esto, la que sigue, por favor. Esta presentación igual se las podemos dejar. Eso es para que vean ustedes que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí viene, pues básicamente el derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Este es el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 21, igual de la reunión pacífica, el ejercicio de tal derecho a poder estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, siempre y cuando no sean reuniones que tengan que ver con cuestiones políticas de índole de motín o demás. Ustedes pueden reunirse. La que sigue, por favor. Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, está en el artículo 22.
Igual, toda la persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de los intereses. Entonces, todos estos artículos nos están garantizando nuestro derecho a reunirnos, a asociarnos. Entonces, tanto libremente e individualmente, como a través de un organismo, de una asociación. La que sigue, por favor. Tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, derecho de reunión. La que sigue, por favor. Convención Americana de Derechos Humanos, libertad de asociación. La que sigue. Ok, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aquí en el artículo 9 nos dice que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar, ¿ok? Entonces, esto es básicamente nuestro marco normativo en el cual nosotros podemos fundar nuestra asociación. La que sigue, por favor. Igual el artículo 25, que habla de los mecanismos que facilitan la organización y la expansión de la actividad económica del sector social. Aquí ya nos está adentrando más específicamente en lo que encuadran las organizaciones. Aquí nos está diciendo que tiene que facilitar las organizaciones y expansión de la actividad económica del sector social. En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Entonces es muy amplio el sentido, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí abajo, dice todas las formas de organización social para producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Esto es, bueno, lo que nosotros vamos a encontrar en la sociedad, nosotros vamos a encontrar en las comunidades, qué es lo que se está requiriendo, cómo vamos nosotros a involucrarnos ahí para poder llevar a cabo todo esto que nos está diciendo este artículo. En base a este artículo es como nosotros estamos fundamentando ya la acción de las asociaciones u organizaciones. ¿Ok? La que sigue, por favor. Bueno, la ley de fomento a las actividades de la sociedad civil. Bueno, pues aquí básicamente lo que vamos a nosotros a buscar, pues es cuál es la actividad de nuestra asociación o de nuestra organización, ¿no? Antes que cualquier cosa, nosotros primero tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? A qué se va a dedicar nuestra asociación, cuál es el interés que nosotros tengamos y en base tiene que encuadrar, tiene que estar en esta ley. Si no, bueno, nosotros no podríamos entonces constituir una SED si no está dentro de esta ley. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son los derechos que nos da de las organizaciones dentro de esta ley? Bueno, primero inscribirse en el registro, es igual, constituimos la SED y posteriormente tenemos que inscribirla en el registro. Este registro, digo, ustedes pueden constituir su AC, pero si ustedes no están registrados, bueno, pues no va a servir de mucho, porque a través de este registro es como ustedes van a poder accesar a los programas o a la ayuda, a vincularnos con otro tipo de organismos. Lo que mencionaba hace rato el compañero. Bueno, participar en instancias de consulta a nivel federal y local, mecanismos de Contraloría Social, acceder a los fondos y estímulos públicos, que es básicamente lo que les estaba diciendo, tiene que ver con eso, gozar de incentivos fiscales. Ahorita vamos a ver también en la parte fiscal, ¿no? Que tiene que ver básicamente con el pago o no pago del impuesto sobre la renta. Recibir donativos y aportaciones, igual tiene que ver con el asunto fiscal. Coadyuvar con la autoridad de la prestación de servicios públicos, acceder a beneficios derivados de tratados internacionales, recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias de entidades de gobierno, participar en la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas y ser respetado en la toma de decisiones sobre sus asuntos internos. Este es uno de los derechos que nosotros también tenemos. Vamos a constituirnos como en una corporación, de ahí viene el término
corporativo, cuerpo de. Entonces, a través nosotros de esta institución que nosotros estamos, de esta corporación que nosotros estamos creando, pues nosotros vamos a tener, así como una corporación, como el derecho corporativo, en el cual nos mencionan cuáles son las autoridades, quiénes son el presidente, el secretario, las juntas, quiénes son los que deliberan, quiénes son los que llevan a cargo las soluciones ahí, quiénes son los que nos dan todos los elementos para poder llevar a cabo esta asociación. De igual manera va a ser aquí, nada más que aquí obviamente va a tener un sentido social, pero es un poco parecido a lo que es el derecho corporativo. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, pues ya vimos los tratados y leyes que conocen el derecho de reunión y asociación. Básicamente es el marco internacional, ¿no? Los tratados, la constitución política, la ley que reconoce las actividades, bueno, pues es la Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y otras inherentes. ¿Y qué derechos tiene según esta norma? Bueno, pues son las que acabamos de ver, ¿no? Básicamente tiene que ver en accesar con presupuesto, asesoría y lo más importante, pues que también vamos a poder tener una autonomía en las decisiones que nosotros tomemos. Es decir, como asociaciones tenemos esa cierta autonomía, no así como las otras organizaciones, que ahorita vamos a ver la diferencia, en las cuales se rigen por una ley más específica y en las cuales sus decisiones van a estar, tienen que ver con esta ley específicamente, y nosotros podemos hacer cambio de nuestro organigrama, siempre y cuando nosotros avisemos, hagamos la actualización, pero de ahí en fuera nosotros vamos a poder deliberar, nosotros vamos a poder hacer nuestras asambleas, nosotros vamos a poder hacer, caminar nuestra organización hacia obviamente el punto que nosotros queramos, con apoyo de organismos nacionales e internacionales y con esta asesoría. ¿Hasta aquí vamos bien? Es como muy general, sé que es muy técnico, pero ahorita ya cuando vayamos avanzando lo vamos juntando todo. La que sigue, por favor. Derecho corporativo, lo que les mencionaba, tiene mucho que ver con el derecho corporativo. No crean que por el nombre de que es una empresa, de que es el presidente, es de la misma manera que nosotros vamos a estar viendo estas asociaciones, estos organismos. Obviamente, encaminado, tiene un objeto social. Esta es la diferencia, ¿no? de una empresa, de una corporación, que normalmente pues tienen un fin lucrativo, tienen ganancias, miden sus ganancias, miden sus métodos de cómo poder tener mayor ganancia, ¿no? En este caso, nosotros obviamente estamos claros que nuestro objetivo social pues no tiene que ver con eso. Tiene que ver más bien con las mejoras que hagamos, con la intervención que nosotros hagamos en una comunidad o que hagamos en un cierto grupo o sector. ¿Ok? La que sigue, por favor. Ok, bueno, estas son con las cuales se van a regir en este caso la asociación civil, pues con el Código Civil Federal y Local, ¿no? También como suplencia puede ser la sociedad civil, Código Civil Federal y Local, y las instituciones de atención privada, de asistencia pública, por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada. Eso es lo que yo les mencionaba, la diferencia de lo que nosotros nos va a regir, cómo hace y no hacía las instituciones de asistencia privada, que esas tienen otra ley muy específica. Ahí sí ya viene específicamente para qué se van a dedicar, que básicamente ustedes lo saben, que son para orfanatos, o que son, no sé, que llevan a los viejitos, para personas con trastornos y demás. Esas ya se rigen directamente por esta ley de instituciones, que ya es donde yo les digo que ya es mucho más específico. Ahí ya les pueden decir pues qué pueden, qué servicios que no pueden dar, el cómo los pueden dar, ya es como más específico. Y ahorita en el caso de nosotros, pues solamente la asociación civil, pues como suplencia, que tiene que ver un poco con el derecho corporativo, ¿no? Ahí también, y obviamente con esta Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas, pues de manera general solamente nos va a dar el marco para ver hasta dónde podríamos llegar, pero de acuerdo a
a cómo nosotros desarrollamos nuestros proyectos y demás, eso somos nosotros libres, siempre y cuando, pues ahorita lo vamos a ver en los requisitos, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es un tipo social? Pues es obviamente a lo que yo me voy a dedicar, cómo es que yo me voy a enfocar como asociación. Aquí básicamente viene en el artículo 5 cuáles son las actividades con las cuales yo puedo llevar a cabo estas asociaciones, que tienen que ver con apoyo a la alimentación popular, asistencia jurídica, promoción de la equidad de género, a lo que hablaba hace rato el compañero, ¿no? Que era prevención de la violencia en el sector de jóvenes. Bueno, pues todos esos tienen que estar enmarcados en el artículo 5, ¿no? En el capítulo segundo del artículo 5, ahí viene, son 19 las que nosotros tenemos alternativas, en donde nosotros tenemos que encuadrar nuestro tipo social. Ajá, no puede estar, a lo mejor pues sí queremos hacer como ayudar a los marcianos cuando lleguen, pero pues no existe la ley, ¿no? Entonces tenemos primero que marcarlo, primero tenemos que saber cuál es el tipo social para de ahí nosotros empezar a ver cuáles son lo que regula cada tipo social. Ajá, que es obviamente esta ley, y a excepción de las de iniciativa de asistencia privada, pues esa es la otra ley que les decía. La que sigue, por favor. Ok, bueno, pues un estatuto es el documento el cual va a dar vida, en el cual viene la normatividad de nuestra asociación. Entonces, un estatuto, pues básicamente es donde va a venir nuestra razón social, donde vienen quiénes son parte de nuestra asociación y cuál es la finalidad que vamos a llevar a cabo. Entonces, este estatuto, obviamente también ahí viene definido los nombres de quiénes son las personas que están con nosotros participando, quiénes son la asamblea, quién forma parte del consejo, ¿no? Para hacer la asamblea. Y bueno, pues aquí vienen especificados de acuerdo a la ley cuáles son sus actividades que están realizando, ¿no? Y nosotros obviamente tenemos que tener como base principal los estatutos, ¿no? Para nosotros poder constituirnos como una AC. Esto normalmente se hace pues con un notario público, se hace y ya vienen especificados ahí. Nosotros obviamente tenemos que llevar los nombres primero de qué es nuestra asociación, tenemos que llevar cuál es el objeto social, tenemos que enumerar pues cuáles son las características de nuestra ACE y a qué nos vamos a dedicar. Entonces es lo que les mencionaba, que sí tenemos que ser muy específicos en eso, no podemos abrirlo mucho, no podemos que sea muy ambiguo, tiene que ser algo muy específico, porque eso nos piden los estatutos, o sea, no podemos dedicarnos como a todo, ¿sí? Tiene que ser como algo enfocado. La que sigue, por favor. Les voy a pasar también una copia de un estatuto para que ustedes lo lean, lo conozcan y vean ustedes cuáles son los elementos que deben de llevar, ¿no? Que básicamente, y al final ahorita les doy un esbozo de qué es lo que les piden cuando ustedes van a constituir una AC, cuáles son los requisitos. Entonces, no nos metamos tanto en cuestiones como legales, específicas, porque eso lo hace un abogado, lo hace una notaría. Pero sí, ustedes obviamente tienen que tener claro, tienen que llevar cuál es el objeto social, a qué es lo que se va a dedicar su AC y a qué sector, y obviamente pues el nombre y demás. Ya se hace el registro directamente a la Secretaría de Economía, ya no se hacen relaciones exteriores como anteriormente se hacía. ¿Ok? Bueno, aspectos corporativos básicos, los estatutos sociales o el acta constitutiva. ¿Y dónde encuentro mi razón de ser? Pues les decía, lo vamos a encontrar ahí en la ley, en el artículo 5, apartado segundo, donde nos dice que es dentro de las 19 articulados que vienen ahí, pues nosotros tenemos que encuadrar nuestra actividad en nuestra asociación civil. ¿Ok? La junta directiva, también llamada, ¿qué es la teoría del cambio de la OAC? ¿Qué es la asamblea? Bueno, la teoría del cambio de la organización es cuando nosotros ya le estamos dando un cierto enfocado a un cierto sector. Ajá. Ya primero empezamos, por ejemplo, lo que decía el compañero, que empezó
primero como colectivo y demás, pero nosotros ya, en este caso, nosotros ya estamos enfocándolo de manera oficial, ya lo estamos poniendo a qué es lo que nosotros vamos a enfocar. Ya, ¿qué es una asamblea? Bueno, pues es el órgano de decisión máxima que tiene nuestra AC. Obviamente la tiene que convocar el consejo. El consejo es quien va a hacer esta convocatoria. Cada cuando se realiza la asamblea, ahorita lo vemos en la otra diapositiva, cada cuando se realiza la junta del consejo, o aquí viene. Entonces la asamblea se va a hacer mínimo una vez al año. La convocatoria pues la tiene que hacer el consejo. Como ustedes ven, esto es muy parecido al derecho corporativo, lo que en una empresa también se hace. De alguna manera es muy parecido, por eso les decía que en base al derecho corporativo es como también se maneja este derecho. Una vez al año, convocatoria, tiene que haber quórum de 50+1 y tiene que ir acompañado de las firmas. Esto es muy importante que nosotros lo hagamos, porque hay asociaciones que pasa el tiempo y no hacen este tipo de asambleas. Entonces, por ley, nosotros las tenemos que hacer. O sea, no es un asunto que porque no la hagamos y nadie nos diga nada, pues no va a pasar nada. Ajá. Ahorita vamos a ver en qué momentos es cuando se hace importante esto. E inclusive para disolver una AC, pues nosotros tenemos que presentar las minutas y demás de qué hicimos todo esto. Entonces no podemos nosotros dejarlo pasar de largo y tenemos que tener minuta de todo, igual, por si hacemos algún cambio de integrante de esta C, bueno, pues nosotros tenemos que documentar quiénes eran los que participaban y quiénes son los que ahora van a estar, ¿sí? E inclusive cuando ya terminamos esto, hasta para nosotros poder transferir nuestros recursos, lo que tengamos de una C, bueno, pues nosotros para poderla transferir a otra C tenemos que tener toda esta documentación, todo esto en claro. Es decir, si nosotros estamos manejando nuestra AC con un proyecto, con un presupuesto propio ya que tengamos, pues si tenemos mobiliario, si tenemos todo eso, lo podemos transferir a otra AC, pero para eso tenemos nosotros que cubrir con estos requisitos, tenemos que haber cubierto con todo esto. Que también se pueden hacer extemporáneas, o sea, no necesariamente porque yo ya llevo 3, 4 años con mi AC y no he hecho estas asambleas, pues también nosotros las podemos hacer extemporáneas, pero para eso también tenemos que hacer el acta y tenemos que hacer el escrito del por qué no desarrollamos o no llevamos a cabo estas asambleas, ¿no? El consejo se reúne mínimo una vez al año, igual, convocatoria, quórum, firmas. Poderes de revocación, esto solamente se hacen a través, la asamblea son los únicos facultados para hacerlo. Si ustedes quieren mover al secretario, al presidente, al tesorero, esto se tiene que hacer en la asamblea, no lo pueden hacer ustedes así como, oye, pues vamos a cambiarlo y ahora. Entonces, todo esto se tiene que hacer a través de votación, igual con minuta. Ajá, ustedes para hacer estos cambios tienen que convocar expresamente uno de los puntos que sea ese y tiene que ir acompañado de una minuta con firmas. Ajá. Entonces, hay algunas asociaciones, por ejemplo, pues, que ya cuentan con más recursos, que lo hacen con un notario, pero bueno, pues eso ya es obviamente un gasto extra porque una notaria pues cobra los honorarios, ¿no? Por eso. Poderes de revocación se tiene que hacer así, la protocolización, acta de asamblea o consejo, en la cual es lo que les decía, cuando haya cambios de estatutos o otorgamiento de poderes. Ahí es cuando se tiene que protocolizar. Ahí sí tenemos nosotros que tener la presencia de un notario, el cual va a dar fe de estos cambios que estamos haciendo. El por qué esto lo tenemos que hacer ante un notario, porque los estatutos se supone que como ya van inscritos en el registro, no podemos estarlos cambiando arbitrariamente. Sí tenemos que tener un registro en una notaría en el cual pues ahí conste que nosotros realizamos y que además lo que hace también las notarias pues es que nos revisan estos cambios que estén dentro del marco normativo, ¿no? Porque a lo mejor nosotros queremos meter muchas cosas, pero si no encuadran, si no están dentro de esta ley, pues no pueden ser avalados por esta notaría, y en este caso por el registro, ¿ok? Y bueno, pues poderes en general también se tienen que hacer a través de las asambleas. La que sigue, por favor.
Estatutos para obtener CLUNY, es lo que les decía. Nosotros cuando constituimos nuestras ACs, pues esa es la primera parte. Ya tenemos ante el Estado, ya tenemos el registro de que nosotros vamos a hacer cierta o tal actividad. Pero para que nosotros podamos ser beneficiarios de lo que decíamos que está dentro de nuestros derechos, nosotros tenemos que constituir, tenemos que registrarnos para obtener la CLUNY. Entonces, en el marco de la ley, las organizaciones que soliciten su inscripción en el Registro Federal de las OS que cumplan con los requisitos que establece la ley en fomento podrán obtener su constancia de inscripción al Registro Federal de las OSP y su CLUNY, ambas en un solo documento oficial. Este documento les permitirá tener el derecho a participar por los apoyos y estímulos que otorga la Administración Pública Federal, entre otros. Entonces, al final vamos a ver cuánto se lleva todo este proceso. Desde que nosotros constituimos nuestra AC, pasando por la inscripción a este registro, y cuando al final nos dan el registro, pues básicamente son como 8 o 9 meses, ¿no? En promedio. Entonces, para que ustedes también vean que si la van a hacer, pues ya podrían irla empezando, y el tiempo más o menos que se tarda, ¿ok? Bueno, si ustedes obviamente quieren obtener la CLUNY, los estatutos deben de contemplar que tienen por objeto social realizar alguna de las actividades consideradas objetos de fomento conforme al artículo 5º, que son los que les decía, en la cual vienen todos los objetos sociales de los que nosotros podríamos disponer, que destinará los apoyos y estímulos públicos que persigan el cumplimiento de su objeto social. Entonces aquí ya es una gran diferencia, que si nosotros hacemos esta C, obviamente por tener un objetivo social, o si no, no entraría dentro de la CLUNY. Ahorita vamos a ver cuál sería la diferencia. Pero básicamente que los apoyos y estímulos que nosotros recibamos va a ser única y exclusivamente para este objeto social. Nosotros no podemos utilizar el recurso para otra cosa, no podemos tener remanente, no podemos decir, ay, mira, nos sobró tanto, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, ahorita lo vamos a ver por qué, pero uno de los requisitos para nosotros obtener la CLUNY es eso, que no distribuirán entre sus asociados remanentes de los apoyos y estímulos públicos que reciban. Lo que les decía, remanente, pues es que sobró, que es algo que no se utilizó, entonces eso no se puede distribuir entre todos, ¿no? Así como, pues vamos a ver cuánto nos toca. Que en caso de disolución transmitirán los bienes obtenidos con dichos apoyos y estímulos a otra u otras organizaciones cuya inscripción en los registros se encuentre vigente. Igual, esto es algo importante. También en el caso de la disolución, también ustedes tienen esa facultad, tienen ese derecho de transferirlo hacia otra asociación. El asunto es que también para esto hay otra ley en el cual nos prevé que tiene que ser sin fines políticos, sin fines, es decir, que nosotros no tengamos una finalidad de que, oye, pues es que yo te voy a pasar lo que tengo, pero pues por acá nos ponemos de acuerdo o demás. Hay toda una serie de artículos que pues son como candados para esto, pero esto es también lo que ustedes se tienen que comprometer en caso de solicitar la CLUNY, que en caso de disolución de esta AC, ustedes tienen que transferir los bienes a otra AC, ¿ok? A otra organización. La que sigue, por favor. Estatutos, donataria autorizada. Entonces, esto nos va a servir para que nosotros podamos tener donaciones de empresas, de instituciones que sean de manera material, física, en el cual, bueno, pues nosotros tenemos que sujetarnos a este tipo de estatutos. ¿Qué es lo que debe de contener? ¿No? Destinar sus activos exclusivamente a los fines propios del sujeto, no otorgar remanente distribuible a ninguna persona física o moral, salvo que sean donatarias o que se trate de remuneración de servicios efectivamente recibidos. Al momento de su liquidación o cambio de residencia deberán destinar la totalidad de su patrimonio a otra donataria. Al perder la donataria, comprobar que los recursos obtenidos por donativos deducibles se utilicen en el objeto. Tiene 12 meses para comprobar.
Si no comprueba, deberá transmitir estos recursos a otra donataria. Tiene 6 meses para transmitir los recursos. Entonces, esta es básicamente lo que nosotros tenemos que contemplar en el caso de que nosotros vayamos a transferir estos recursos y lo que debe de contener esta donataria autorizada. La que sigue, por favor. Ok, bueno, las preguntas, ¿cuáles son las principales obligaciones corporativas? Ya lo vimos, la constitución del consejo, de las asambleas, cuáles son las facultades de cada uno, cada cuándo se tienen que reunir, asamblea, consejo, quiénes y para qué tienen poderes, y las actas, cuáles son las que requieren protocolización, ¿no? Que son las que vimos de poderes, qué deben de decir mis estatutos si necesito tener CLUNY y qué deben de decir mis estatutos si necesito tener donataria. Entonces, básicamente todos estos dos se parecen en cuanto a que nosotros no podemos tener remanentes, no podemos repartirlo entre socios, a menos que sea donataria, ¿no? Y en este caso, bueno, pues se supone que son cosas, donaciones físicas, ¿no? Entonces, es decir, si yo ya recibí algo, ¿no? Bueno, pues sí, eso sí, lo podemos distribuir entre los demás compañeros, pero para hacer la entrega, obviamente, dentro de que todo esté dentro de la ley, dentro de los estatutos. No podemos decir, oye, pues sabes que nos regalaron computadoras, pues mira, nos hacen falta y tú o sea, no, tiene que ser obviamente con el objeto social. Esa es, la igualdad entre tanto para CLUNY como para donatarias. La que sigue, por favor. Bueno, esto es obviamente lo que tiene que ver con la parte corporativa, que si ustedes ven, pues es como si fuese una empresa, ¿no? Nada más que obviamente con el objeto social, ¿no? Obviamente nosotros no vamos a tener ninguna ganancia, no es remunerativo, sin embargo, ahorita vamos a ver otro de los casos en los que sí pudiera ser. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, el aspecto laboral. Fíjense que esto no es como tan común, pero sí es algo que se ha visto, que nosotros lleguemos a tener algún conflicto laboral. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si yo no soy empresa, si yo no soy empresario, si yo no contrato, ¿no? Sin embargo, pues por desconocimiento a veces, pues se llega a suceder que nosotros nos veamos inmersos en este tipo de conflictos, ¿no? O sea, el por qué si nosotros aparentemente, bueno, pues tomamos en cuenta el derecho corporativo, el organigrama, ¿no? Lo parecido que es con una empresa, pero no tiene que ver esto con que nosotros realmente seamos patrones y realmente establezcamos una relación laboral con otra persona. Ajá. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos en las ACE pues son voluntarios, ¿sí? Son personas que trabajan bajo el régimen de voluntarios. Ajá. Entonces, inclusive, cuando nosotros hacemos cuando nosotros tenemos personas interesadas en participar en nuestra ACE, pues tiene que ser bajo ese esquema, ¿no? Que sean personas voluntarias. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el caso de una señora Juanita, pues que estuvo trabajando en la organización por 2 años y de repente demanda a los salarios caídos de la organización. Entonces, ¿ustedes consideran que sea esto pertinente, que sea válido, que sea justo? ¿Ustedes qué consideran? ¿Qué piensan? Si trabajó 2 años y estuvo ahí, llevaba pues un horario, tenía tareas asignadas específicas, pues tenía alguien que le decía, oye, haz esto, no hagas esto. ¿Ustedes creen que sea eso pertinente, que sea eso justo? Pues había una relación laboral, ¿no? Ajá. ¿Cómo se establece, cómo creen que se establece esa relación? Era voluntario. Por eso, ¿no? Ustedes nunca han sabido como nunca han estado en un problema así, laboral, o nunca han sido despedidos, o han corrido a alguien que los hayan demandado o algo. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cómo se puede hacer una relación, cómo se puede establecer una relación laboral? Bueno, ya actualmente con la nueva ley federal del trabajo, ya es cada vez peor, ¿no? Sin embargo,
Bueno, pues anteriormente para establecer una relación laboral, e inclusive bastaba con que el policía fuera a testificar que efectivamente la persona llegaba a laborar diario, por ejemplo, o un compañero, ¿no? O luego, oye, pues nadie quiere el trabajo, nadie quiere testificar a mi favor. Bueno, pues entonces vamos a preguntarle a la señora de la fonda, pues que esta persona iba a comer con sus demás compañeros. O sea, era un abogado que supiera, podría establecer esta relación laboral. Entonces, en este caso aquí con nosotros, pues también muchas veces eso puede llegar a pasar. A veces nosotros no tenemos claro, ¿no?, que no podemos diferenciar entre voluntarios y entre trabajadores o empleados, y nosotros caemos muy fácil en ese error de que, oye, pues yo quiero trabajar ahí contigo, sí, vente, y tu horario es este, y tus tareas son estas, y vamos a trabajar así y así, así. Entonces luego llega el problema, pues que se puede llegar a tener una demanda laboral. Entonces la que sigue, por favor. Ok, bueno, pues entonces ya hablamos sobre si es o no justo. ¿Será justo? ¿No será justo? La persona estuvo 2 años, pues iba a diario, tenía horario y demás, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que tenemos que hacer, bueno, pues primero tenemos que ver si efectivamente se puede o no, pues, llegar a un acuerdo con la persona, ¿sí? Esto es, o sea, es muy debatible el que si la persona tenga derecho o no tenga derecho, si sea justo o no sea justo, ¿sí? Les digo porque si hubo una relación o demás, bueno, pues a veces nosotros luego estamos como muy metidos en el asunto de la equidad, de la igualdad, y nos aventamos con la bandera por los derechos de los demás y demás, pero pues a veces en nuestro entorno pues no lo estamos haciendo. En este caso, bueno, pues con esta persona que obviamente si dedicó un tiempo de trabajo, si estuvo, si sacrificó familia o cosas, bueno, pues si es justo o no que nosotros tengamos que darle una cierta retribución. Entonces, para la que sigue, por favor. La que sigue. Ok, bueno. Aquí lo que les decía, la relación de trabajo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, dice, es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario, no importando el acto que le dio origen. Fíjense, este artículo ya como lo leo, o sea, ya da como para una ambigüedad, es muy amplio. Fíjense lo que dice, no importando el acto que le dio origen. Es decir, si yo me traje a mi comadre, a mi hermana del alma, a mi cuate de la vida, bueno, pues ahí está, ¿no? Nosotros ya hicimos una relación de trabajo que está estipulada en el artículo de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Entonces, por este artículo, pues ya la persona pues puede decir, sí, efectivamente hubo una relación, y me contrató, me invitó, lo que quieran, pero ahí está, ¿no?, la relación de trabajo. Entonces, aquí se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario, contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otro un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Ahí está, igual. ¿Cuál es la relación aquí? Pues de subordinado, jefe, ¿sí? Es como muy claro porque a veces usted dice, no, es que yo lo trataba igual y éramos iguales y la igualdad de nuestra AC y demás, ¿no? Sin embargo, pues sí, pero ella tenía un horario, ¿sí? Y yo no, yo llegaba, pues, yo tenía como ciertas libertades. Ella tenía un horario de salida y yo no, yo me iba a reuniones, yo me iba a diplomados, ¿sí me entienden? Entonces, esa es la diferencia de la subordinación, ¿sí? Entonces, ahí es como, a través de eso también se puede establecer esta relación de trabajo. Entonces ya tenemos estos elementos para que nosotros también vayamos viendo que es muy fácil nosotros de repente caer en esto, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, entonces, aquí está el modelo, un modelo de carta de la persona voluntaria. La que sigue, por favor. Esta carta, obviamente, es una que nosotros vamos a elaborar, en la cual quede de manifiesto
que la persona tal, fulanito tal, va a participar dentro de nuestra sede, de nuestra organización, pero como voluntario, ¿sí? Sin recurrir a ningún tipo de demandas o todo esto para que nosotros no tengamos en un futuro una demanda, ¿sí? Entonces, esta es la manera en la cual nosotros pudiéramos evitarnos todo esto. Que quede muy claro mediante un escrito que esta persona va a trabajar con nosotros como voluntarios, ¿sí? Entonces, quisiera yo decirles que con eso es suficiente, pero bueno, pues ya no me aventuro, porque también tiene que ver pues, con el abogado que contrate la persona, porque acuérdense que también pues hay jerarquía de leyes. Entonces, nosotros pues sí, podemos aducir eso y alegar, pero bueno, pues si tenemos la ley federal y otras ciertas cosas, pues ahí estamos entonces en un pequeño conflicto. Pero, sin embargo, bueno, pues es mejor desde antes hablar con la persona, ¿sí? Pues que es voluntario, que no es un asunto ahí de trabajar y demás jerárquicamente, sino que pues, por las necesidades de nuestra asociación y demás, pues tenemos nosotros que ir poniendo ciertos horarios y demás, pero que no tiene nada que ver con que sea un trabajo meramente jerárquico, ¿no? De empleado, trabajador. Bueno, la que sigue, por favor. La que sigue, obligaciones del empleador. La que sigue. Ok, bueno, aquí está una de las diferencias que nosotros tenemos aquí, referente a alguien, al contrato de prestación de servicios, contrato laboral y asimilado. O sea, este es el cuadrito para que ustedes vean cómo es que este tipo de elementos pueden ir configurando lo que es una relación laboral, ¿sí? Y la diferencia entre firmar un contrato laboral y únicamente pues tener la relación de voluntario AC, u organización. Entonces, aquí como ven, pues aquí se estipula en el contrato laboral, lugar de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en un AC, pues a veces es muy diverso. Si hacen trabajo de campo, pues obviamente no tienen que estar en una oficina inmersos, ¿no? O tales días, pues tienen eventos en tal lugar, pues igual, ¿no? Es diferente a que si fuese un contrato laboral en el cual viene estipulado el lugar de trabajo, ¿no? Lugar de trabajo independiente, bueno, pues eso se da en el contrato de prestación de servicios, instrucciones independientes, igual no es un asunto que la persona esté única y exclusivamente subordinada a una persona, sino que puede, mediante esta asociación o organización, puede recibir estas instrucciones pues de manera colectiva, por ejemplo en una reunión, ¿no? En una reunión pues deliberamos, oye, tú haces esto. Entonces ahí ya es una manera independiente, no es que alguien esté diciendo tú tienes que hacer esto, pero esté estipulado en esto. Instrucciones directas del empleador igual se dan en el contrato laboral, ahí sí, tu jefe es ella y pues le tienes que obedecer, ¿sí? Entonces esa también es un poco la diferencia en cómo nosotros vamos a ir haciendo la relación del voluntario con nosotros. El salario, pues igual, aquí se supone que se estipula en el contrato laboral, no es que nosotros lleguemos, por ejemplo, con nuestra voluntaria, y sabes que pues vamos a trabajar de acuerdo a los proyectos que nosotros desarrollemos, de acuerdo al trabajo que nosotros hagamos, de acuerdo a los proyectos que nosotros entreguemos, no sé, a que, oye, pues sabes que tu salario va a ser tanto y pues va a ser de aquí hasta que estés trabajando con nosotros. Entonces es difícil, generalmente este tipo de contratos que pueden hacerlo las ACs, bueno, pues hablamos ya de organizaciones que son muy grandes y que por su misma naturaleza, que ya tienen muchas vinculaciones, que ya tienen muchos proyectos con otras organizaciones, pues ellos sí lo pueden hacer, o sea, pueden contratar y ellos como sea tienen de alguna manera, pues, de dónde hacerse de tipo de pagos, cosa que unas ACs y todo que van iniciando, pues es difícil.
La que sigue por honorarios, pues igual esto, básicamente los honorarios se van a dar contrato de prestaciones y asimilados. Ajá, lo que les decía, igual, ahí no es un salario, no es fijo, sino que tiene que ver con, de acuerdo hasta el proyecto que nosotros hagamos. A lo mejor yo les voy a cobrar al ACE pues por el trabajo de campo, le voy a cobrar por el diagnóstico, le voy a cobrar por, no sé. Entonces ahí es la diferencia entre que sea un contrato laboral y que sea de prestación de servicios o asimilados. Las tres figuras son diferentes. La que sigue, por favor. Contrato de prestaciones, igual pago de prestaciones de seguridad social. Pues obviamente pues eso solamente en un contrato laboral lo podemos determinar. Una persona que paga sus impuestos, que paga sus cotizaciones en el INSS y demás, pues también tiene que estar dentro del contrato, cosa que nosotros pues, no vamos a hacer. Pago de PTU, prestaciones, aguinaldo, prima vacacional, ¿no? Retención de impuestos sobre la renta, ICR, ese sí tiene que ser en los tres. Ajá. Ese sí tendría que ser en los tres. La que sigue, por favor. Las obligaciones de los mecanismos que ahorita les dije de los modelos. Ajá. ¿Cuáles son nuestras obligaciones que tenemos que cumplir? Salario, quincenal o mensual, honorarios entregables, de acuerdo al trabajo que nosotros hagamos, prestación de seguridad social, 17 del mes siguiente, pago de prestaciones, eso es lo que tiene, todas estas son las obligaciones que tiene que cubrir quien haga estas contrataciones. Ajá. Entonces, la que sigue, por favor. Igual la que sigue, pago de impuestos sobre la renta, ISR. Ok, bueno, entonces ya quedamos claro cuál es la diferencia entre una relación laboral y una relación de voluntarios. ¿Hay alguna duda? Ahorita, ¿no? Entonces, no es que nos metamos nosotros en el asunto ahí legal y que ya litiguemos y demás. Sin embargo, sí podemos nosotros prever este tipo de situación, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de estas cartas y a través de cómo nosotros implementemos esta relación con este voluntario. Ajá. Tener mucho cuidado en que no manejarlo, en no empezar a decir, oye, seguro y esto, porque es otra figura completamente. ¿Ok? Bueno, ¿qué obligaciones le corresponde al rentador? Ya lo vimos, la diferencia del sueldo, de los impuestos y demás. La que sigue, por favor. Ok, la que sigue. Bueno, identificar el régimen fiscal de mecanización. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen fiscal de personas no lucrativas y de personas con fines lucrativos? Entonces, es lo que les decía. Nosotros no, en una asociación, una organización que busca fines sociales, obviamente no vamos a buscar lucrar, no vamos a tener ninguna ganancia, no vamos a tener ninguna prebenda. Sin embargo, sí tenemos ciertos derechos, sí tenemos ciertos apoyos que pueden ser gubernamentales, que pueden ser por parte de INDESOL, que pueden ser por gobiernos locales, que pueden ser a través de asesorías, esas también tienen que ver, esas sí las podemos nosotros tener. Sin embargo, nosotros no podemos tener o tener un régimen fiscal lucrativo. La que sigue, por favor. Que, bueno, ahorita les voy a mencionar, este es el ejemplo de una cédula, de cómo viene, cómo nosotros, nuestra ACE, pues vamos nosotros a darnos de alta. Nosotros tenemos que darnos de alta en el SAT para poder ejercer este tipo de acciones. Hay algunos casos en los cuales, o sea, tampoco nos espantemos de que porque somos un AC, nosotros no podríamos hacer ciertas cosas lucrativas. ¿En qué sentido? En que nosotros podríamos a lo mejor, pues, tener un vínculo con una asociación que haga pulseritas de apoyo a personas indígenas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, pues nosotros le compramos este tipo de pulseritas a la otra y entonces nosotros sí tenemos que declarar, tenemos hasta un cierto porcentaje para no declarar el impuesto sobre la renta, pero posterior nosotros ya lo tenemos que hacer. Entonces, pero tampoco es que nosotros ya lo damos como negocio. Ajá, porque las ganancias que obtengamos nosotros sobre la venta de esto, pues lo vamos a tener que reutilizar en nuestra organización. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia, la cual yo les mencionaba desde un inicio. No es que en definitiva no podamos hacer nada, ¿no? Que pueda tener un cierto lucro. El asunto es que este lucro tiene que regresar a la asociación o a la organización, al organismo. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de una cédula de cómo nosotros nos damos de alta en Hacienda y a través de la cédula nosotros podemos ya deducir este tipo de impuestos. La que sigue, por favor. Ya me voy un poco más rápido porque todavía me falta algo. Bueno, aquí vienen nuestras obligaciones igual, como que cuando ya estamos dados de alta, y aquí vienen las fechas de cuándo tenemos que hacer nuestras declaraciones. Ajá. Informativa anual de clientes y proveedores a partir del 15 de febrero. Es decir, todas estas, pero cuando van ya marcadas en una C que tenga esta finalidad de lucro, ¿sí? Entonces entendamos esto no como algo que vamos a tener o obtener ganancias, sino algo que nosotros vamos a poder fortalecer o tener más recursos para nuestra asociación o nuestra organización. Entonces, estas son las obligaciones que tenemos nosotros que cumplir para estar obviamente al corriente con Hacienda. La que sigue, por favor. Bueno, la diferencia entre lucrativas y no lucrativas: distribuyen permanentemente, distribuyen entre accionistas y pagan ISR sobre dicho remanente. Estas son las lucrativas. Realizan actividades comerciales para generar lucro a favor de los dueños y de los dueños de las empresas. Esta es la diferencia entre una lucrativa, que tiene que ver con las ganancias, lo que yo les decía, que no sea una asociación o algo. Aquí es la diferencia más bien entre, digamos, empresa, y entre unas AC que no distribuye remanente, distribuye entre sus asociaciones y no pagarán ISR, invierten todos sus recursos en la implementación de su objeto, sin beneficiar a aquella persona que constituye la empresa. Eso tiene que ser hasta cuarto grado, o sea, no puede ser la esposa, el primo, el sobrino, ni nada, tiene que ser hasta cuarto grado. La que sigue. Bueno, la que sigue es entre si es donatario, lo que yo les decía, no es un asunto que porque no somos lucrativos no podemos caer en un cierto supuesto. Sí se puede, pero hasta un cierto porcentaje de nuestros recursos del proyecto o lo que tengamos. ¿Sí, la que sigue? ¿Cómo identificar el régimen fiscal? Bueno, pues muy fácil. Diferencia entre régimen fiscal de personas no lucrativas y de personas con fines lucrativos, ya también lo vimos. La que sigue. Donatarias, bueno, ¿por qué conviene ser donataria? ¿Por qué no conviene ser donataria? ¿Y qué es mejor? ¿No? Entonces, no es tanto un debate, simplemente para ser donatarias nosotros tenemos que estar sujetos a ciertas disposiciones que a veces pudiera parecer que nos están amarrando a elementos que a veces no podríamos explotar con la otra figura. Ahorita la que sigue, por favor. Ok. No, la que sigue. En este caso, para nosotros ser donatarios autorizados, ¿qué es lo que tenemos que hacer el procedimiento? Acceder a la página del SAT donde se solicita la información de la organización que busca obtener la donataria autorizada. Los estatutos tienen que tener establecidos, cumplir con los requerimientos establecidos por el SAT. Algunas piden que los estatutos sean revisados antes de apuntar a la plataforma. Esta revisión se hará por la autoridad fiscal. Estos estatutos básicamente tienen que estar en concordancia con la ley, o sea, tienen que estar dentro de los objetos sociales que yo les decía. Ajá, no puede ser que nosotros hagamos una y de repente presentemos otra en el SAT. Adjuntar la acreditación de actividades entregada por autoridad especializada en la temática relacionada con el objeto social. Bueno, esto es dependiendo de las actividades que nosotros hayamos realizado o que estemos realizando, nosotros tenemos que presentar estas actividades. Determinar si la autorización tiene calidad de parcial o permanente. Ajá. La autorización parcial no requiere de acreditación de actividades y tiene una duración de 6 meses. Y bueno, firma electrónica y envío. Eso es para que nosotros podamos hacer el proceso para poder ser donatario. Todo esto obviamente tiene que ser avalado por el SAT para que ellos vean nuestro régimen y nuestros estatutos y que vayan de acuerdo con la ley. La que sigue, por favor. Bueno, esto es lo que yo les mencionaba, los estatutos de 1 a 3 meses, dependiendo obviamente de la notaría, cómo es que nos hacen la revisión, si nosotros ya tenemos claro cuál es nuestro objeto, los nombres y demás. Bueno, pues nosotros 3 meses, de 3 a 9 meses que nos da la carta de acreditación,
Y la respuesta a esa, en el caso de que nosotros en nuestro mismo estatuto queramos, en nuestra constitución queramos ser donatarias, pues tenemos que hacer el procedimiento anterior, por lo tanto esto también dura como 3 meses y aproximadamente pues son de 3 a 9 meses para que nosotros podamos ya estar constituidos y tener el registro como donatarias y obviamente poder accesar a los programas sociales. La que sigue, por favor. La que sigue. Ok, bueno, dentro de los estatutos, lo que les decía, no otorgar remanente, salvo que sea donatario, que se trata de remuneración de servicios efectivamente recibidos. La liquidación, pues tiene que ser a otra, pero tiene que ser todo y comprobar estos recursos. No podemos donarlos así, sino que tenemos que comprobarlo y tenemos 12 meses para comprobar esta transferencia. La que sigue. Las obligaciones de las ONC donatarias. Igual, no otorgar remanente distribuir a ninguna persona física o moral, salvo que sean donatarias o que se trate de remuneración de servicios efectivamente recibidos. Al momento de su liquidación o cambio de residencia deberán destinar la totalidad de su patrimonio a otra donataria. Igual en la totalidad, no es. Al perder la donataria, comprobar que los recursos obtenidos por donativos deducibles se utilicen en el objeto. Tienen 2 meses para comprobar, es básicamente lo mismo. La que sigue. Ok, bueno. Las obligaciones de las donatarias autorizadas es informe de transparencia, aviso de cambio de domicilio en el caso que lo haya, informe de modificación a los estatutos, ya les dije con qué, cuál es el protocolo para hacerlo, informe de sustitución de cartas de acreditación, que es lo mismo de los cargos, declaración anual de pedir CFDIs, límites de gasto administrativo. Tenemos solamente el 5% para hacer este gasto, ¿no? No podemos gastar más del 5% en contrataciones y todo eso. Límite de ingresos para actividades distintas del objeto, 10%. Tenemos hasta el 10% para poder gastar distintas al objeto. Entonces solamente. De repente pueden salir ciertas cosas, pero solamente hasta el 10% del total de lo que nosotros estemos dando el informe. La que sigue. La que sigue, pues este es un calendario. Sí, la que sigue. Ok, la que sigue. Bueno, igual aviso de privacidad. Esto básicamente es cuando nosotros trabajamos con un cierto grupo y demás, trabajamos con datos personales, entonces nosotros tenemos que nos tienen que dar una carta, nosotros tenemos que dar una carta de privacidad en la cual nos estamos comprometiendo a que estos datos no vamos a hacer otro uso de ellos. Ajá. Entonces, la que sigue, ok, los sujetos obligados como corto y largo, ¿cuándo? Bueno, desde el 2013, desde la ley de protección de datos personales, todos estamos obligados tanto a nosotros entregar como a nosotros que nos entreguen. Cuando nosotros hacemos también trabajo conjunto con otras ACES o demás, nosotros tenemos que trabajar con este tipo de cartas, ¿sí? Para preservar la identidad y demás de las personas con las que estemos trabajando, beneficiarios y demás. La que sigue. Portal antilavado, pues es otra de las obligaciones que nosotros tenemos que cumplir. A veces por el uso faccioso o a veces por el mal uso que se da con unas asociaciones, pues tachan a las demás, ¿no? De que están haciendo, lavando dinero o están trayendo dinero sucio y demás. Entonces, esto es muy importante que nosotros también lo hagamos, porque cuando nosotros estemos solicitando también otro tipo de apoyos, otro tipo de asesoría y demás, pues nosotros si no tenemos nuestras actualizaciones en el portal antilavado, así sea que declaremos en cero, no tuve ninguna actividad, no tuve recursos, no manejé dinero, ¿verdad? Pero tenemos nosotros también que hacerlo, ¿no? Con el portal antilavado. Entonces creo que es todo. Ok, bueno, umbrales, cuando se pasa, ahí tenemos que hacer un aviso a la Secretaría de Hacienda, cuando estemos manejando un monto superior de un cierto porcentaje que la ley nos marca, entonces nosotros tenemos que hacer este tipo de aviso. La que sigue, ¿cuántas? La que sigue.
Aquí nos ponen un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las cantidades que nosotros podríamos manejar? Entonces, de acuerdo al umbral, ya nosotros lo que podríamos pasarnos y cuánto esto refleja. Esto estamos hablando de cantidades de organizaciones o ACES pues, que son muy, muy grandes, ¿no? Digo, a lo mejor ahorita no hay mucho que preocuparnos, pero sí hay organizaciones pues, que ya manejan este tipo de montos, los cuales están obligados ellos a hacer ese tipo de informes, de actualizaciones. Creo que ya, a ver la que sigue. Ok, bueno, pues ahí es como el índice de formalidad estratégica de las organizaciones sociales, la que sigue, y bueno, pues ahí acercarse, ahí eso es lo que se hace, la vinculación, lo que pueden hacer a través de la vinculación, estas son las leyes, esto es el camino que se ha recorrido, y todo para llegar a promover la participación de los actores sociales y de las organizaciones de la sociedad para incidir en el desarrollo social integral. Ya, sí. Bueno, pues es un poquito más o menos lo que mencionaba el compañero. Ajá. Cómo es que a través de estos apoyos de estas instituciones y demás, aquí buscamos el modelo de interacción con la comunidad y estos son como a través de cómo lo vamos a llevar a cabo, con redes, alianzas, instituciones, todo eso, lo que comentaba el compañero que no puede ser algo aislado, sino que nosotros a través de todo esto tenemos que buscar la vinculación con otro tipo de actores. Sí. La que sigue, pues es básicamente igual, la que sigue. Ok. La conversión, lo que yo les decía, tanto el impacto social que tiene el proyecto como la trayectoria y capacidad del actor social. ¿Cómo es que nosotros vamos a buscar esta vinculación con este tipo de estrategias de vinculación y demás para poder llegar al fin de constituir nuestra SED, nuestro organismo y poder hacer una mejor intervención en ese grupo? La que sigue, pues yo creo que ya es la última. Sí, la que sigue. Eso es todo. Estas son como las que podrían ayudarnos en nuestro trabajo, en nuestra tarea. Estas son algunos de los organismos en los cuales nosotros podemos llegar y tenemos solicitar, ya que nosotros tenemos nuestras ACE constituidas y demás, podemos llegar aquí con estas instituciones para hacer trabajo o para que nos puedan asesorar y poder llegar a hacer nuestro trabajo de una mejor manera. Pues eso es todo, básicamente son esos tres rubros: el fiscal, el legal y la parte de la constitución. Yo sé que es como muy rápido y demás, pero les voy a dar esa presentación para que ustedes puedan leerla con más detenimiento y básicamente con las leyes, ¿no? Que son un poquito lo que a lo mejor pudiéramos ahí atorarnos, pero si ustedes se dan cuenta, lo que tiene que ver con el estatuto y demás de la ACE, pues eso ya tiene que ver más bien con la tarea de un abogado. ¿Sí? Ok, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Alguna duda, pregunta? Muy complicado realmente, bueno, Sí. no complicado, no imposible, asunto, muchos trámites administrativos, Sí. ¿no? De hecho, este taller está como para horas, ¿eh? O sea, porque sí es muy, yo les dije, va a ser un esbozo porque es normalmente cada uno hacemos ejercicios y demás, e inclusive hasta de cómo constituir además. Tendría yo que mostrarles estatutos, el procedimiento y demás, pero en términos generales, pues cualquier duda o algo, pues estamos ahí a sus órdenes para la constitución o algo de sus ACES, nosotros ahí podríamos asesorarlo lo que podamos. ¿Sí? Muchas gracias, maestro Federico, a nombre de la red y del maestro Eli. Sí. Y bueno, muchas gracias. No, de qué. Gracias a ustedes. Quedamos a deber la constancia. Sí, Ya que sí. llegue el maestro Eli, Ok. nos ponemos de acuerdo. Y bueno, hasta aquí terminamos nuestra sesión de hoy. Nos vemos la próxima semana y que tengan buena tarde. Gracias.